Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase de minería de datos, en concreto la clase número 3, correspondiente a las técnicas de reducción de dimensionalidad. Como habíamos comentado en las clases previas, en esta clase número 3 nos vamos a enfocar en una de las etapas del proceso de minería de datos a través del proceso KDD. En este sentido, vamos a conversar sobre la transformación de datos y nos vamos a enfocar en dos aspectos fundamentales y en concreto dos técnicas con las cuales se pueden realizar este tipo de acciones dentro del proceso de minería de datos. Esto es la selección de variables y el análisis de componentes principales. A modo de recordatorio, en el proceso KDD habíamos conversado sobre algunas fases, en concreto sobre las fases de selección, limpieza y transformación de datos. En esta última parte, cuando hablamos de transformación de datos, habíamos comentado que la transformación de datos es una etapa en donde se modifica la estructura o representación de los datos sin que ésta cambie la naturaleza de los mismos. Este proceso incluye varias técnicas para ajustar los datos a nuevas formas de representación. Entre ellas conversamos sobre la eliminación de valores ausentes, la reducción de dimensionalidad, el aumento de dimensionalidad, la discretización de atributos, la numerización de atributos y la normalización de atributos. Se mencionaron algunas fórmulas, se hicieron algunos ejercicios en la clase 2 del curso de minería de datos. Sin embargo, en esta clase nos vamos a enfocar en concreto en una de esas tareas, como lo es la reducción de dimensionalidad. La reducción de dimensionalidad lo que busca es disminuir el número de atributos o de variables, manteniendo la mayor cantidad posible de información relevante. Es decir, la idea de la reducción de dimensiones es pasar de muchas variables a pocas variables. En este sentido, existen muchísimas técnicas en la literatura que permiten hacer este tipo de acciones. Sin embargo, nosotros vamos a analizar dos técnicas: la técnica de selección de atributos a partir de correlaciones y el análisis de componentes principales. En ambos casos vamos a dar la parte teórica y vamos a conversar y a resolver un ejercicio para cada una de estas técnicas. Entonces empecemos. La primera técnica habíamos comentado que es la selección de variables. Esta técnica lo que busca es identificar y seleccionar de ese grupo de variables cuáles son las variables más significativas, ¿sí? De esta manera lo que se está buscando es eliminar aquellas variables que parecen ser redundantes en el tipo de información que están aportando para un proceso de minería de datos. Para realizar esto, se suelen seguir dos criterios para la selección de variables: el criterio de la correlación y el criterio de la consistencia. La correlación mide la fuerza y dirección de las relaciones entre las variables. Se mide con Pearson y cae en el rango de -1 y 1. Esto significa que si yo mido la correlación a partir de Pearson entre dos variables cualquiera, yo voy a obtener valores que pueden estar entre -1 y 1, en donde valores más cercanos a 1 indican que están más fuertemente correlacionadas esas dos variables a las cuales yo le estoy midiendo la correlación. En el caso del criterio de la consistencia, este lo que hace es evaluar la estabilidad temporal de los datos a través obviamente de la desviación estándar, y a esto se lo conoce como coeficiente de variación o repetibilidad. En el ejercicio nosotros vamos a tener que saber que cuando hablamos de los métodos de selección, nosotros podemos hacer un filtrado por correlación o podemos hacer una eliminación recursiva. En el primer caso, en el filtrado por correlación, nosotros tenemos que seguir estos cuatro pasos, ¿no? Bastante sencillos estos pasos: calcular una matriz de correlación a partir de una fórmula que se va a mencionar más adelante, identificar cuáles son las variables con alta correlación con respecto a la variable objetivo, es decir, a la variable que yo quiero predecir. Y luego de eso vamos a tener que eliminar esas variables que están fuertemente correlacionadas para finalmente verificar que el proceso de eliminación de las variables parece ser efectivo no solamente desde el punto de vista del cálculo matemático, sino también
de la validación de uno o varios expertos que dominen la temática o las variables con las cuales se están trabajando. Por otro lado, tenemos también la eliminación recursiva. En este caso, lo que se hace es evaluar modelos con todas las variables y de a poco se van a ir eliminando variables que aparentemente son menos relevantes. Con esa eliminación se vuelve a reevaluar el modelo para saber si efectivamente el rendimiento del mismo mejoró al quitar esa variable. Este proceso evidentemente se va a repetir hasta que se cumpla con un criterio de parada, que habitualmente corresponde a qué tan eficiente es el cambio o el rendimiento del modelo a medida que se van haciendo los cambios en las variables que se van eliminando. Entonces, una vez que se ha hecho eso, lo siguiente es... Ok. Entonces vamos a ver un ejemplo en donde vamos a aplicar el método de selección de variables a partir del filtrado por correlación, tal como se indica en la parte de acá, ¿no? El filtrado por correlación. En este caso tenemos un ejemplo bastante sencillo que corresponde a una empresa en la que se quiere predecir ventas mensuales usando 5 variables. Y en este caso entonces vamos a darnos cuenta que la variable Y es la variable que yo quiero predecir. Y esta variable Y básicamente es una variable que mide en miles de dólares cuáles son las ventas que se producen de forma mensual en esta empresa. Luego de ello tenemos otras 5 variables y esas otras 5 variables corresponden en concreto a la variable X1, el gasto en publicidad, la variable X2, el precio promedio, la variable X3, el número de productos vendidos y la variable X4, la temperatura promedio durante ese mes. Entonces, en términos simples, lo que se quiere hacer acá es tratar de ver si yo utilizo un modelo con las 5 variables y obtengo un determinado rendimiento y después utilizo otro modelo con menos variables y obtengo un rendimiento similar o inclusive podría ser superior, ¿no? La idea es tratar de no tener tantas variables para llegar a resultados similares, sin que este proceso obviamente haga que yo reduzca el rendimiento del modelo, ¿no? Entonces, luego de eso, nosotros vamos a tener que aplicar el proceso que se sigue para el filtrado por correlación. Si recordamos, en la parte textual, en la parte teórica, habíamos dicho que para el proceso de selección de atributos por correlación, filtrado por correlación, nosotros tenemos que realizar 4 pasos. Calcular la matriz de correlación, identificar las variables, eliminar las variables redundantes y validar con selección de expertos, ¿no? Entonces, siguiendo ese esquema, nosotros vamos a resolver el ejercicio que está acá. Entonces, ya habíamos conversado sobre el tipo de variables que tenemos y cuál es la variable que queremos predecir, que en este caso es la variable Y, es decir, ventas. Entonces, aplicamos primero el cálculo de la matriz de correlación. Este cálculo de matriz de correlación requiere que nosotros consideremos esta fórmula que se ve acá. Entonces, esta fórmula lo que hace en términos generales es realizar multiplicaciones de matriciales entre los valores promedios de cada una de las variables que nosotros tenemos en análisis, ¿no? Luego los eleva al cuadrado, obtiene raíces cuadradas, los divide, los multiplica, en fin, es la fórmula que ustedes pueden observar allá, ¿no? Entonces, primero, para este proceso, lo que se tiene que considerar es que se saca el promedio de cada una de las variables, ¿no? Para x1 tengo el valor promedio de x1, para x2 el valor promedio, para x3 el valor promedio, para x4 igual y para y también el valor promedio, ¿no? Entonces yo lo que hago es tomar cada uno de los valores, si se fijan acá para x1 el promedio es 5, 8, 6, 9 y 4, ¿sí? Que son los valores que tiene acá, ¿no? 5, 8, 6, 9 y 4, ¿no? Entonces básicamente sacar este promedio, como son 5 lo divido después para 5, lo mismo para x2, luego para x3, para x4 y por supuesto para la variable y, ¿no? Entonces yo saco esos valores promedio
que son los valores que se observan en esta lámina, ¿no? Y reporto esos valores. Luego de ello, lo que yo hago es calcular la correlación entre cada variable X con la variable Y. En este caso, yo tengo el cálculo de la correlación entre la variable X1 y la variable Y, ¿no? Aplico la fórmula que ustedes ven acá con los valores que previamente calculé, ¿sí? Y comienzo a hacer este proceso, ¿no? Aquí lo estoy haciendo por partes, ¿no? Para ir entendiendo cómo puedo ir desagregando el cálculo de la ecuación que está arriba, ¿no? Entonces tenemos Pearson para la variable o correlación para la variable X1. Hago todo este proceso, ¿no? El proceso continúa en la parte de acá. Y finalmente los valores son los que se ven acá, que esto resulta en un valor de correlación entre X1 y Y, un valor de correlación de 0,99. Es decir, nosotros hemos calculado la correlación entre la variable X1 y la variable Y, que es la variable que queremos predecir. Y si regresamos un poco acá, la variable X1 era el gasto en publicidad y la variable Y era ventas. Es decir, hemos calculado la correlación que existe entre la variable gasto en publicidad y la variable ventas. Una vez que hemos hecho esto, nosotros tenemos que realizar el mismo cálculo para X1, perdón, para X2 y Y, luego para X3 y Y, luego para X4 y después tengo que hacer lo mismo, pero para cada una de las variables, es decir, X1 con X2, X1 con X3, X1 con X4, es decir, con cada par de variables, sacando obviamente a la Y, ¿no? Porque ya con la Y hicimos el cálculo, ¿no? Entonces, estos cálculos no están en la lámina, o sea, el paso a paso no está en la lámina. Sin embargo, estos son los valores resultantes una vez que se ha aplicado esta misma fórmula que ustedes ven acá, pero para cada caso, ¿no? Para X1, Y, que ya lo hicimos, X2 con Y, X3 con Y, X4 con y luego lo que hacemos es X1 con X2, X1 con X3, X1 con X4, X2 con X3 y X3 con X4. Es decir, cada par de variables finalmente se calcula, se le calcula su correlación, ¿no? Y los resultados que se obtienen son los que ustedes ven en la matriz. Entonces acá tenemos una matriz de correlación, que era justamente el primer cálculo que se había realizado, el primer paso que se menciona para poder llevar a cabo esto, ¿no? Como ustedes observan acá, yo tengo claramente definido que eh, aparentemente el valor más alto, cercano a 1, es decir, el valor que está más fuertemente correlacionado, aparentemente, insisto, es entre Y X1, ¿no? Porque es el valor más cercano a 1. Ahora, el valor más cercano a -1 sería en este caso el 0,98, que es el que está acá, ¿no? Entonces, este 0,98 corresponde a la variable x3 con la variable x2, ¿no? Entonces, las variables x2 con x3 están relacionadas de forma negativa o correlacionadas de forma negativa. ¿Eso qué significa? Que a medida que una aumenta, la otra disminuye, ¿sí? Entonces, existe una correlación negativa en ese caso. Ahora, otro tema que me gustaría comentar es que en la parte de abajo no existen valores en esta diagonal porque justamente una matriz de correlación es una matriz simétrica, es decir, lo mismo, el mismo valor que yo digo para x1 y x2 es equivalente a x2 y x1, ¿no? Por eso acá no se ubica ningún valor adicional, porque al final estamos diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, hecho eso, lo siguiente que nosotros tenemos que eh, realizar es ir al siguiente paso, ¿no? Que el siguiente paso es identificar justamente cuáles son las variables que tienen más alta correlación, pero con la variable objetivo, es decir, con la variable Y. En este caso, como ya les había comentado, la más fuerte correlación se expresa con publicidad, con 0,99, ¿no? Entonces, luego de eso, nosotros observamos que en 0,99 en publicidad, y voy a regresar en la tabla, ¿no? Todo lo que es con Y, ¿no?
Y tiene 0,99 para x1, 0,85 para x2, 0,89 para x3 y 0,49 para x4, ¿no? En x2 es negativa la correlación, ¿no? El valor es negativo. Entonces hacemos ese análisis, que es lo que está acá, ¿sí? Y eliminamos aquellas variables que pueden ser redundantes entre sí, ¿no? O que tengan una poca correlación con respecto a la variable a predecir, que en este caso era y, ¿no? En este caso, la variable que menos capacidad de correlación tiene con respecto a y es la variable x4, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la que tiene un valor más cercano a 0,50, es decir, más cercano a cero de alguna manera. Y cuando un valor está cercano a cero en la correlación, significa que no existe correlación, ¿no? Los valores más cercanos a cero indican que no hay correlación, mientras que los valores más cercanos a uno indican una correlación fuerte positiva, es decir, que si una variable sube, la otra también sube. ¿Ok? Y cuando los valores son más cercanos a menos uno, significa que si el valor de una variable sube, el valor de la otra variable baja. ¿Ok? Entonces, en este caso, aparentemente nosotros podríamos decir, ok, de todas esas variables, la que menos influencia parece tener con la variable objetivo a predecir, y, es la variable x4, ¿no? En ese caso, yo tendría que, como paso 3 eliminar esa variable y quedarme únicamente con las variables que aparentemente tienen mayor capacidad predictiva para la variable y, ¿no? Ahora, el punto 4 es un punto que habitualmente no se puede llevar a cabo porque no es frecuente que nosotros, cuando estemos realizando el proceso de minería de datos, dispongamos de un experto cerca de nosotros, ¿no? Para preguntarle y consultarle sobre qué tan significante es lo que estamos nosotros realizando desde el punto de vista del problema, ¿no? En este caso, si estamos hablando de ventas, probablemente es con la gente, con las personas del departamento comercial tendríamos que conversar, ¿no? Ahora, acá hay una parte que también es interesante, ¿no? Un experto quizás nos podría decir que no tiene mucho sentido eliminar x4 por estas circunstancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen que las temperaturas altas pueden deberse, cuando existen temperaturas altas, se pueden incrementar las ventas porque probablemente se pueden vender, perdón, productos que son más de índole para la época de verano, ¿no? Por ejemplo, las bebidas, los helados tienden a ser de esa manera, ¿no? Y lo mismo podría pasar con la temperatura baja, ¿no? Productos que son un poco más calientes, el café, el chocolate, etcétera. Entonces, pero eso es cuestionable. Al final del día, nuestro rol para saber cómo llevar a cabo esta selección por filtrado por correlación es básicamente este proceso, ¿no? Aplicar la matriz y ver cuál de ellas son las que tienen menor capacidad, ¿no? Ahora, otra de las cosas que se suele también hacer cuando estamos trabajando con esto es no enfocarnos directamente entre la variable x 1, 2, 3 o las que existan con la variable objetivo a predecir, sino es que también se suele hacer un proceso de eliminación entre variables redundantes. ¿Qué quiero decir con esto, no? Si yo regreso acá, sin considerar el caso de la variable y con las demás, sino considerando las variables diferentes, ¿no? Por ejemplo, x1, voy a cambiar de color de lápiz, de verde. Por ejemplo, x1, ¿sí? Con todas las demás, ¿no? Entonces ya sin lleno, x1 con x1 obviamente tiene uno porque es la misma variable, pero x1 con x2 tiene un valor negativo, x1 con x3 tiene positivo y x4 con x1 tiene positivo por 0,38. Si analizamos esto, el resultado de lo que nos está diciendo es que x1 con x3 tiene una alta correlación, es decir, que las dos tienen un comportamiento similar. En ese contexto, entonces, yo acá, en lugar de haber eliminado x4, yo pude haber considerado que la que se elimine es la variable x, x1 o x3, porque las dos parecen tener un comportamiento similar, es decir, cuando una sube parece que la otra también sube de valor. Entonces, en ese caso, cualquiera de las dos variables yo las pude haber seleccionado. Puede haber sido x1 o x3, ¿no? x1 o x3, cualquiera de las dos puede haber sido eliminada porque aparentemente están fuertemente correlacionadas entre sí. Por tanto, si yo tengo uno, si tengo una de las dos, es equivalente a tener a las dos porque tienen un comportamiento similar, ¿no? Eso en términos eh, muy rápido, ¿no? Habría que hacer un análisis más profundo sobre la afectación que se puede dar en el modelado que yo estoy tratando de predecir las ventas si yo elimino esa variable, ¿no? Pero eso es una idea de cómo funcionaría el método de selección de variables.
mediante el filtrado por correlación. Hecho eso, nosotros también disponemos de otra técnica que se conoce como el análisis de componentes principales. Esta técnica es un poco más sofisticada que lo que hicimos previamente, y esto se debe principalmente porque considera varios aspectos más allá de la correlación. Entonces, el análisis de componentes principales, con siglas ACP en español o el PCA, siglas de Principal Component Analysis, cualquiera de ellos yo los puedo mencionar y estoy haciendo referencia a la misma técnica, ¿no? Esta es una técnica estadística que transforma variables correlacionadas o posiblemente correlacionadas en un conjunto de variables no correlacionadas llamadas componentes principales. En términos sencillos, lo que yo busco con el análisis de componentes principales es reducir esa cantidad de variables que no sé, pueden ser 10, 20, 30, 40 variables y las voy a llevar únicamente a dos dimensiones, es decir, a dos variables, ¿no? Solamente la voy a llevar a esas dos variables y al llevarla a esas dos variables yo lo que estoy haciendo es reducir las dimensiones, ¿no? De alguna manera bastante sencilla de decirlo, ¿no? Ahora, hay varias situaciones que se deben considerar cuando hago el análisis de componentes principales, ¿no? Entonces vamos a ir analizando una por una, ¿no? ¿Por qué lo tengo que usar? Porque reduzco la complejidad, elimino redundancias, mejoro la visualización de los datos y puedo preparar de mejor forma los datos o las variables para un proceso de modelado a partir de minería de datos, ¿no? Ya sea predictivo o descriptivo, ¿no? En términos generales es eso, ¿no? No me quiero enfocar mucho en esta parte porque me interesa más lo que corresponde a el funcionamiento, ¿no? Ahora, no lo menciono acá en la lámina, pero como se dice en la teoría, cuando yo voy a aplicar el análisis de componentes principales, lo que se suele hacer es verificar que las variables estén correlacionadas. ¿Por qué? Porque parte de allí. Si las variables tienen una correlación, yo a partir de eso puedo aplicar análisis de componentes principales para reducir ese conjunto de variables y llevar a variables no relacionadas, que en realidad se conocen como componentes principales. Ya vamos a ir entendiendo de qué va ese concepto de componentes principales. Entonces, ¿cómo funciona el análisis de componentes principales? Primero, yo tengo que estandarizar los datos, paso número uno, es decir, normalizar. Ya esto lo sabemos hacer porque este tema de la normalización se vio en la clase 2 del curso de minería de datos y analizamos muchas de esas formas de normalizar los datos, pero en este caso nos vamos a quedar con la normalización Z. Luego de hacer eso, tenemos que, una vez que los datos están normalizados, tenemos que generar una matriz de covarianzas o una matriz de correlación, que fue un proceso muy similar al que hicimos recientemente con el método de selección de atributos, ¿no? Eso se calcula con esta fórmula. Si se dan cuenta, las fórmulas son muy sencillas, ¿no? Tenemos en el primer caso el valor de la variable menos el promedio dividido por la desviación estándar y abajo para el caso de, de las covarianzas es muy similar, ¿no? Tengo los valores de las variables multiplicados por los promedios de esa variable y multiplicado por la variable que yo quiero predecir y al final se hace como una especie de promedio, ¿no? Eso como paso número 2. Como paso número 3, que aquí vienen conceptos nuevos, se calculan los valores propios y los vectores propios. ¿Ok? Los valores propios se denotan con la letra griega lambda, ¿sí? Indican la cantidad de varianza explicada para cada componente. Y los vectores propios representan la dirección de los componentes, ¿no? Entonces, este cálculo que se hace acá es un cálculo bastante complejo, porque matemáticamente sí se requiere tener muchos cálculos, ¿no? Entonces, en el ejercicio que vamos a analizar, no vamos a hacer el cálculo per se de los mismos, sin embargo, sí se van a tomar valores que ya han sido definidos para los valores propios y para los vectores propios. Una vez que se hace ese cálculo, que en este caso, insisto, no lo vamos a calcular, sino que solo lo vamos a dar ya directamente en el enunciado del problema, el cuarto paso es la selección de los componentes principales. Es decir, de todas esas componentes que tenemos, ¿cuáles son las dos componentes que más información aportan a mi proceso? Y como quinto paso, finalmente, yo lo que voy a hacer es proyectar esos datos. Es decir, yo voy a generar un plano de dos dimensiones, obviamente, y en ese plano de dos dimensiones yo voy a incluir todas las dimensiones que yo tengo en mi problema original. Con todas las dimensiones me refiero a todas las variables, ¿no? A todas las variables que yo puedo tener en el problema original. Entonces, para comprender mejor, de mejor forma esto, vamos a realizar un ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio que puede llegar
en algún momento a confundirnos, ¿no? Pero lo vamos a ir haciendo en detalle, paso por paso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un set de datos bastante sencillo que tiene únicamente tres variables y tiene un identificador llamado persona que ha identificado a las personas con los números de forma secuencial, desde el 1 hasta el 5. Es decir, corresponde información de 5 personas a las cuales se les ha medido tres variables: la altura en centímetros, el peso en kilogramos y la edad en años. Lo que busca este ejercicio es aplicar el análisis de componentes principales para que a partir de esas tres variables yo me quede con dos variables que van a ser las dos variables más representativas. ¿Ok? O son las dos variables que mayor información aportan al problema. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar. Recordemos cuáles son los pasos, ¿no? Estandarizar los datos, cálculo de la matriz de covarianza, cálculo de valores propios y vectores propios, selección de componentes principales y proyección de datos. Entonces, tengo mi problema y vamos a aplicar el primer paso, que es la estandarización de los datos. En este caso, yo lo que tengo que hacer es toda mi variable original, que era la que está acá, perdón, mi conjunto de datos original, que es el que está acá, ¿no? Todo esto, eso que está acá, yo lo tengo que normalizar. Es decir, pasar estos valores, que son los originales, a valores normalizados. Yo aplico la normalización z para la persona uno y la variable altura. Aplico la ecuación, ¿sí? Que es el valor que tiene la variable, restado del promedio de esa variable y dividido para la desviación estándar de la variable. Entonces, para la persona uno, para el caso de la altura, el valor normalizado me da menos 0,14, que es el valor que ustedes ven acá. Obviamente, el cálculo es similar para los demás casos, pero yo no lo he hecho acá en la lámina, sino es que directamente escogimos para persona uno y eso se replica para todos los demás casos, ¿no? Persona uno en altura, persona uno, perdón, en peso, persona 2, persona uno, perdón, en edad, luego persona 2 para altura, luego persona 2 para peso, luego persona 2 para edad, y luego persona 3 para altura, luego persona 3 también para peso y luego persona 3 para edad, y así sucesivamente, ¿no? Me parece que los cálculos sí están acá, ¿no? O sea, al menos no están los cálculos, perdón, pero están los valores indicados y el cálculo es bastante sencillo. Solamente es realizar el cálculo paso a paso ustedes en un cuaderno, en su dispositivo electrónico, no lo sé, pero van a tener que llegar a este mismo resultado, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo la estandarización de los datos, yo realizo el cálculo de las covarianzas. Este cálculo es un poquitín más complejito, pero básicamente lo que yo hago es las operaciones que se ven en esta ecuación, ¿no? Y recuerden, yo lo que hago acá es la covarianza entre cada par de variables. Como son tres variables, yo tendría que tener una covarianza de altura con peso, luego una de altura con edad y luego una de peso con edad. De esa manera yo tengo cada par posible calculado, ¿no? En el ejemplo que está acá desarrollado paso a paso, yo lo que he hecho es tener la covarianza de altura y peso, ¿no? Con la fórmula que ustedes ven acá. Obviamente para esta fórmula siempre voy a necesitar los promedios de cada variable, que en este caso es el promedio de altura, el promedio de peso y el promedio de edad. Pero ojo, estos promedios se calculan con los datos normalizados, es decir, con los datos que están acá. Yo sumo y divido todo esto que está aquí por 5, sumo y divido todo esto por 5 y sumo y divido todo esto por 5, ¿no? Porque son 5 personas. Y con eso yo obtengo los valores que ustedes ven acá: altura 0, altura promedio 0, perdón, peso promedio 0,04 y edad promedio menos 0,23. Entonces, este cálculo que está acá me sirve para desarrollar la ecuación, ¿no? Recuerden que lo que me dice acá es que yo tengo que calcular esto para cada persona, ¿no? Que son 5 personas, ahí yo tengo los valores que se ven acá, ¿ok? Es bastante sencillo, ¿no? Es el valor que tiene la variable o la persona en esa variable, restado del promedio para esa variable y multiplicado por la siguiente variable, ¿no? En este caso estoy haciendo referencia a la variable altura como x1 y a la variable peso como y. Entonces esos son los valores que estoy reemplazando. Y acá lo que hago es, como ya tengo los valores en detalle, ¿no? Lo que hago es una especie de promedio, ¿no? Tal como dice la fórmula, la sumatoria de los valores, dividido para n-1, ¿no? Y n era 5, que es el número de personas, y menos 1, ¿no? Entonces,
La covarianza entre altura y peso es de 1,01. Este mismo procedimiento yo tengo que hacerlo para altura y edad y luego tengo que hacerlo para peso y edad. ¿Sí? Entonces, en el caso de los uno, pues obviamente hace referencia a la misma variable, ¿no? Por eso están uno, altura, altura uno, peso, peso uno y edad, edad uno. Por eso se dan esos valores de uno. Pero acá me importa es el cálculo, ¿no? La covarianza de 1,01 para el caso de altura con peso, ¿no? Luego, yo hago el mismo caso para altura y edad, como les mencionaba, ¿no? Que es, el resultado es menos 0,04, que es el que está acá. Para finalmente tener el resultado de peso con edad, todos los cálculos que me da 0,69, que es el que yo observo acá. Entonces, dicho eso, yo ya tengo mis cálculos de la matriz de covarianza y lo siguiente que yo tendría que hacer, de acuerdo a los pasos que se plantearon en la parte teórica, era el cálculo de los valores propios y vectores propios. Eh, Debido a la complejidad, no los voy a hacer el detalle acá, ¿no? Pero aquí hay un vídeo en un enlace en donde se ve claramente cómo se calcula cada uno de estos pasos. En este curso, al menos, cuando se hacen los cálculos de forma manual, no se va a solicitar que calculen los valores propios y vectores propios, sino es que el mismo problema que yo les planteé va a tener ya dado lo cuáles son los valores propios y los vectores propios, ¿no? En el caso de la parte práctica, que seguramente la haremos en el software R o en Python, pero más seguro en R, allí sí los vamos a calcular porque no vamos a tener que lidiar con el cálculo paso a paso de forma manual, sino que directamente lo hacemos con el paquete, con algún paquete de R, ¿no? Entonces, dicho eso, yo voy a tener por un lado los valores propios, que es un valor, ¿sí? Un valor numérico solito, no es un valor de un número único, ¿no? Entonces tengo un valor propio para lambda 1, valor propio para lambda 2, valor propio para lambda 3, ¿no? Esa es la forma de representar los valores propios con la letra griega lambda, ¿no? En un problema de reducción de dimensiones por PCA, yo puedo tener más de un lambda, puedo tener no solamente dos, puedo tener tres, cuatro, cinco, seis, o sea, mínimo tengo que tener dos, pero máximo ilimitado, los que yo desee. ¿Qué es lo que sucede? ¿Ok? Que yo más adelante para el proceso que quiero ejecutar, una vez que yo tengo los cálculos, los valores propios, yo voy a escoger únicamente los dos valores de lambda que tengan el valor más alto. Y esos son los que yo voy a utilizar. Es decir, yo puedo tener muchísimos valores propios, pero finalmente solo voy a utilizar los dos más representativos. ¿Ok? Eso para los valores propios. Ahora, para los vectores propios, básicamente yo tengo para cada lambda un vector que me representa ese valor propio, pero para cada una de las variables, ¿no? Por ejemplo, en este caso el vector propio 0,58 para altura, menos 0,70 para peso y 0,41 para edad. Ese es el vector propio 1. Vector propio 2, menos 0,58 para altura, menos 0,71 para peso y menos 0,39 para edad. Vector propio 3, menos 0,56 para altura, 0,01 para peso y 0,82 para edad. Si se fijan, estos son los valores, perdón, estos son los vectores propios. Entonces, los vectores tienen esta forma, vectores justamente, por eso se llaman así, no son vectores, y los valores propios sí son individuales, ¿no? Entonces, una vez que yo ya hice el cálculo, bueno, no hice el cálculo en realidad, ya di los valores que van a ser parte del ejercicio, yo paso al paso número 4, que corresponde a lo que yo les mencionaba, ¿no? Seleccionar cuáles son los valores propios que yo voy a utilizar como parte de las componentes principales. Entonces, lo primero que se hace acá es que yo tengo que ordenar esos valores propios de mayor a menor, ¿sí? Y una vez que yo los ordeno de mayor a menor, yo los tengo que estandarizar. ¿Ok? ¿Cómo se estandariza? Pues básicamente tomando los valores que ustedes ven acá de los vectores propios, ¿no? Con su valor absoluto, ¿no? Y eso me da una sumatoria que corresponde en este caso a 345. Entonces, cada valor propio lo divido por 345. Es como una especie de promedio, algo similar, ¿no? Em, y yo con esto yo ya tengo mis valores propios ordenados y estandarizados, ¿no? Si ustedes se fijan, el valor propio de lambda 2 es el que tiene el valor más alto
y le sigue el valor propio de lambda 3 con 29,86. Como les dije previamente, yo únicamente voy a seleccionar los dos valores propios que tengan justamente el valor más alto, que en este caso corresponden a lambda 2 y lambda 3. Por lo tanto, estos son los dos vectores propios, perdón, los dos valores propios que voy a utilizar y estos son los vectores propios que yo voy a utilizar, ¿no? Estos serían los dos sec que me van a servir para lo que viene en el siguiente paso, ¿no? Entonces, hecho eso, yo ahora lo que tengo que hacer es proyectar, como les decía, los datos en las componentes principales. Recuerden, son tres, en el set de datos original son tres variables, pero acá yo lo voy a mostrar todo solamente en dos dimensiones, no en un gráfico 3D, o si tuviese cuatro dimensiones, 5, 6, 7, 20 dimensiones, eso no lo puedo plotear en el gráfico. Para eso yo voy a utilizar el análisis de componentes principales, con dos ejes. El eje de la componente principal uno, que es el que tiene el valor más alto, que era 63,48%, y el CP2 o el componente principal 2, que es el 29,86%. ¿De dónde salen esos valores? Pues son los valores que se calcularon previamente, ¿no? 63,48 y 29,86. ¿Ok? Son los valores que se vienen acá. Entonces, una vez que se hace eso, yo tengo que mostrar cada punto de los datos originales, es decir, cada persona, 5 personas, las tengo que proyectar en ese plano para ir comenzando a entender cómo se visualizan los datos y cómo yo podría hacer una reducción de dimensiones, ¿no? En este caso, yo tendría que para hacer esa proyección, yo tendría que hacer una multiplicación de matrices, ¿no? Que básicamente lo que se hace es multiplicar la matriz o los vectores de los datos estandarizados, es decir, los datos que están por acá, los datos estandarizados, estos que están acá, estos datos que están acá estandarizados, sí, estos datos estandarizados, ¿ok? Con esos datos estandarizados con los vectores propios seleccionados, que eran los vectores propios que están acá. ¿Ok? Entonces, yo lo que hago justamente eso para la primer componente, 0,14, menos 0,14, perdón, 0 y menos 0,87. ¿Ok? Menos 0,14, 0 y menos 0,87. Entonces, menos 0,14, 0 y menos 0,87, ¿no? ¿Qué es lo que está acá, no? Si lo ven aquí, voy a cambiar de color porque ya eso está muy sucio. Eh, entonces, menos aquí está. 0,14, 0 y 0,87. Negativo, ¿no? Y el C14 negativo. Entonces, ¿por qué solo esos tres valores? Porque solamente quiero proyectar en este momento a la persona uno en la componente principal uno, ¿no? Entonces, regresamos regresamos a nuestro, acá, donde estoy haciendo la proyección, ¿ok? No estoy haciendo la proyección, ¿ok? Entonces acá yo tengo ese primer cálculo, no el 0,14, 0 y 0,87. ¿Y por qué lo multiplico? Por los valores de los vectores propios, 0,58, 0,71 y 0,39, que justamente eran los valores que estaban acá, ¿no? ¿Sí ven? Que son estos. Los que ya seleccioné, obviamente, ¿no? Los que corresponden a cada componente, a la 2 y a la 3. Entonces, una vez que hago eso, yo obtengo el valor de 0,42 para la persona uno en la componente principal uno, es decir, esta que está aquí. ¿Ok? ¿Cuál es el valor? 0,42. Proceso similar lo hago para la misma persona, para la componente principal 2. Es decir, la misma persona, por tanto tengo 0,14 igual, 0 igual y 0,87 igual. ¿Ok? ¿Qué es lo que cambia? Pues en este caso lo que cambia es el vector propio, ¿no? El segundo valor del vector propio, que es el que está acá. 0,56, 0,1, 0,82, que es el segundo componente, ¿no? Entonces hago ese mismo proceso y lo que yo voy a obtener en este caso es un menos 0,63. Como yo ya tengo las coordenadas de la persona número uno para las dos componentes, yo lo único que hago es representar eso en el gráfico, ¿no? ¿Cómo lo represento eso en el gráfico?
Déjenme, permítanme borrar esto. ¿Cómo represento eso en el gráfico? Pues sencillo. Yo lo único que voy a tener que hacer en ese caso es decir, ok, ¿saben qué? Como yo tengo las coordenadas 0,42 y menos 0,63. Para el primer componente 0,42, cada cuadrito es 0,50, entonces 0,42 más o menos por aquí así. Y menos 0,64 negativo, entonces para la componente 2 es hacia abajo, ¿no? 0,60 es por aquí así, ¿no? Entonces yo uno la primera positiva y la segunda negativa, y por tanto, aquí está el valor, ¿ok? Entonces yo tengo, una vez que yo tengo hecho eso, yo ya tengo ploteado en mi gráfico los, los valores de la persona uno en las dos componentes. Luego tengo que hacer algo similar para la persona número 2. Hago un cálculo similar, como ustedes ven acá. Luego para la persona 3, para la persona 4, también para la 5. Pero vamos a ir viendo acá, ¿no? Cómo se van distribuyendo las personas. Entonces está P1, P2, persona 2, persona 3 y persona 4, ¿no? Entonces se comienzan a distribuir para luego hacer lo mismo con la persona 5, el cálculo, que es este punto que está acá, y los cálculos se representan acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho en ese momento? En realidad, yo lo que he estado haciendo es visualizar los datos, ¿ok? Visualizar los datos en mi plano de los componentes principales, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que yo ya tengo los puntos. Ahora, yo tengo, porque hasta el momento solamente tengo los puntos, no tengo las variables. Entonces, justamente es la siguiente parte acá, ¿no? Como yo ya tengo los puntos, yo ya voy a poder ahora mostrar dónde se ubicarían las variables en mis dos dimensiones. Yo puedo tener, y esto es lo interesante del componente principal, ¿no? El análisis de componentes principales. Yo puedo tener muchísimas variables, pero yo esas variables las puedo llevar a un gráfico de 2D en donde yo puedo entender mejor el comportamiento de las variables. Entonces, eso lo hacemos de la siguiente forma. Con mis vectores propios, yo voy a proyectar esos valores en el plano, ¿no? Por ejemplo, recuerden que estos vectores propios, para recordarles, salen de la selección que yo hice acá, ¿no? De lo que está aquí. De esta selección sale. Entonces, yo solamente tengo 2 y 3 y tengo altura, peso y edad. Entonces, yo lo que hago acá es que ahora los voy a proyectar. ¿Cómo los proyecto? Representándolos en el mapa. Nada más, bastante sencillo. Entonces, por ejemplo, altura. La variable altura tiene un valor de menos 0,58 y 0,56 que quedaría en este extremo. ¿Ok? Le pongo una flechita para que haga referencia a que corresponda a un vector propio, ¿no? Pero en realidad es una coordenada. Luego tengo el peso que es menos 0,71 y 0,01, que es casi en la raya. Lo he hecho un poquito más arriba para que se vea un poco la proyección, ¿no? Y luego tenemos edad que es menos 0,39 y 0,82 quedaría en el punto de acá, ¿no? Entonces, yo hasta allí, yo ya tendría claramente definida cuál es la ubicación de los puntos de datos y además cómo se distribuyen cada una de esas variables, ¿ok? Pero aquí viene la parte del análisis, que es la parte más importante desde el punto de vista de lo que quieren los tomadores de decisiones. Como yo ya tengo eso, lo primero que yo me tengo que dar cuenta es qué tan bueno fue mi proceso de análisis de componentes principales para capturar los datos a pesar de que pasé de 3 variables a 2 variables. ¿Ok? Me doy cuenta que al pasar a 2 variables yo mantengo el 93.40, perdón, 93,34% de los datos. Es decir, que mi porcentaje de pérdida fue menos del 10%. Cuando se hace el tema del componente principal, siempre se busca que cuando yo aplique el análisis, yo tenga un porcentaje de pérdida igual o inferior al 10%, que en este caso es 93, por tanto estaríamos cumpliendo, ¿no? Perdón, en este caso es cerca de 7%, ¿no? Entonces el porcentaje de pérdida se está cumpliendo, ¿no? Ahora, yo tengo que ver cuál es la relación que existe entre las variables originales y cada uno de estos vectores que yo he planteado acá, ¿no? Porque eso es lo interesante acá, ¿no? Entonces, de acuerdo a la definición, yo tengo que considerar la longitud y la dirección de los vectores. ¿Ok? Ahora, em, la longitud larga implica mejor capacidad discriminativa. Una longitud corta indica menor capacidad discriminativa. Entonces, de los tres componentes, la verdad es que el largo de los vectores es muy similar. Sin embargo, se puede observar
que la edad tiene un poquito más largo su vector. Por lo tanto, aparentemente la edad tiene mayor capacidad discriminativa si la comparamos con el peso y con la altura. ¿Ok? Ahora, em, cuando hablamos de la dirección, decimos que si tienen una misma dirección, entonces aparentemente vamos a tener una correlación positiva entre esas variables, ¿no? Y si tienen direcciones opuestas, una correlación negativa. Entonces, si consideramos, por ejemplo, en la gráfica la variable edad y la variable altura, nos damos cuenta que tienen direcciones opuestas. Es decir, que una se va hacia arriba y la otra se va hacia abajo. Eso significa que tienen una correlación aparentemente negativa. ¿Ok? Eso para que se den una idea de cómo visualmente podríamos representar la información. Pero además de eso, nosotros tenemos que hacer algo mucho más interesante, que tiene que ver con entender em, qué me dice cada uno de los componentes. Es decir, cómo esas dos componentes de alguna manera agrupan, entre comillas, cada una de las variables originales. Entonces, si analizamos el componente principal uno, ¿sí? Nosotros nos podemos dar cuenta que en ese componente uno, que es el componente horizontal, ¿sí? Que es este componente horizontal que está acá, voy a marcar con otro celestito, ¿no? Componente uno, ¿no? Es el primer componente, es el eje horizontal. Nos podemos dar cuenta que este componente parece estar más directamente relacionado con dos características, que son el peso y la altura. ¿Por qué? Porque los vectores de peso y altura apuntan más hacia la parte horizontal, es decir, más hacia la parte, o están más cercanos a la parte horizontal o al componente uno, ¿no? Entonces, eso significa de alguna manera que en mi problema, el componente uno guarda directa relación con el peso y con perdón, sí, con el peso y con la altura. ¿Ok? En cambio, si hablamos del componente 2 que por su naturaleza lo que está midiendo es la parte vertical del asunto, ¿no? Porque esa es la coordenada, ¿no? En ese caso, el componente principal 2 quien está más, de alguna manera, más vertical, sería el componente edad. Esto significa que hay una fuerte, em, de alguna manera, una fuerte correlación entre edad y altura. Altura, lo que significa que estos datos hay una tendencia a que las personas de mayor edad tienden a tener menos altura. ¿Sí? Entonces, entre más viejos, entre comillas, más bajitos, o sea, de tamaño, ¿no? Hablando de estatura, ¿no? Entonces, ese sería un análisis que se puede hacer, ¿no? De alguna manera, yo lo que estoy diciendo acá es que eh, yo puedo decir, ¿sí? Sin problema, que las variables que tienen que mantenerse en este caso son la edad y se tiene que mantener el peso o la altura. ¿Por qué? Porque el peso y con la altura son muy parecidos, ¿no? Entonces, al ser muy parecido, aparentemente están correlacionados. Y por el estar correlacionados, entonces si yo quito uno, el otro va a tener un comportamiento similar. Entonces, aparentemente yo debería manejarme solamente con la edad y con la altura o con el peso, cualquiera de las dos, ¿no? Pero la edad sí o sí la tengo que mantener porque es un comportamiento diferente con respecto a las otras variables. Entonces, dada esa explicación, em, acá yo tengo ya un poquito más de detalle, que era lo que les estaba mencionando, ¿no? ¿Cuáles son las variables que tenemos que dejar? Es justamente edad, y en este caso hemos seleccionado altura, ¿no? Y allí también se da un poquito más de detalle de lo que va el asunto, ¿no? Pero en términos generales, eso sería la parte de el problema, o más que el problema, es la aplicación del análisis de componentes principales para reducción de dimensiones, ¿no? Finalmente yo me quedaría con edad y altura y descartaría aparentemente peso, ¿no? Y de esa manera yo estoy cumpliendo con una de las actividades que corresponden a la etapa de transformación del proceso KDD, toda vez que, y hago un resumen, ¿no? Dentro del proceso KDD teníamos la, la fase de transformación y dentro de esa fase de transformación varias situaciones, entre ellas la reducción de dimensiones. Analizamos en esta clase la selección de variables por correlación, filtrado por correlación, ¿no? Hicimos un ejemplo y recientemente hicimos también un ejemplo de análisis de componentes principales. De esta manera entonces se estaría cumpliendo con lo que teníamos planificado para la clase número 3 de
curso, o más bien, sí, de este curso de minería de datos. Entonces, eso sería todo.